¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Bien bendecidos? Bien, qué bueno. Vamos a hacer una oración para dar gracias en este día, en esta mañana, que estamos juntos nuevamente. Amén. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios. Bendito Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre. En este momento, Señor, nos disponemos a escuchar, Señor, tu consejo, Padre. Yo te pido, Señor, que nos hables, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra de refrigerio, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que podamos, Señor, salir con un espíritu, Señor, ligero, Padre, dejando aquí nuestras cargas, Padre, y sabiendo, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, bendito Jesús, por la oportunidad que nos dan, Señor, de poder estar en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con este tiempo de la palabra. Esta palabra principalmente está pensada para jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí en esta mañana? ¿Amén? Qué bueno, hay varios, ¿verdad? Hay muchos jóvenes. Muy bien, si quiere tomar nota, si quiere poner mucha atención a lo que voy a hablar, es acerca de un tema, hermanos, que posiblemente se haya presentado en alguna ocasión, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dado continuidad a un propósito que Dios tenía desde el principio para nosotros? Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero compartirte acerca de otro tema, y este tema se va a pegar con el que te traigo preparado, ¿sí? Yo creo que a los jóvenes de mi edad principalmente, ¿verdad? Y a los adolescentes les va a interesar mucho este tema, porque es acerca de una fantasía que siempre ha habido en las películas de ciencia ficción. Como muchos han de saber, ¿verdad? Yo sigo mucho las historias de ciencia ficción, lo que es Star Wars o Star Trek y todo eso. Y uno de los puntos que me gustaba mucho ver o conocerlo ahí en las series, en las películas, era cuando se teletransportaban. ¿No les gustaba a usted ver eso? O en alguna ocasión no pensó, qué padre, ¿verdad? Que pudiéramos teletransportarnos, ¿verdad? Cuando el capitán Kirk, el señor Spock se ponían ahí y el doctor, ¿verdad? En la nave, el Enterprise, y ya se desintegraban, ¿verdad? Y se teletransportaban a otros mundos, a otros lugares, ¿verdad? Y qué padre se veía, y uno a veces pensaba, ¿verdad? Qué padre que se pudiera hacer esto. ¿Sabe, hermano, que la teletransportación es la fantasía más recurrente de las películas en la ciencia ficción y es un anhelo para los científicos? Sin embargo, estas fantasías que únicamente se hacen realidad en el cine, ¿sabe que no son del todo ciencia ficción? No está muy lejos de lo que se puede hacer en este tiempo. Yo quiero que vea un video de un amigo que tengo, que se llama Brandon, y él logró hacer algo ahí que es más o menos en este tema. Yo quiero que pongas atención en el video que te voy a poner, ¿sale? Football practice, test 1. Down, set, go! ¿Cómo la ves, mi amigo Brandon? Lo que logró hacer, pero lo logró hacer pues en la computadora, ¿verdad? Con un programa especial que ya los jóvenes lo están usando. Ahí viene el nombre del programa con el que lo usó, pero no estamos tan lejos de llegar a este punto. Fíjese, hermano, quiero que ponga atención en esto. Hasta la fecha, lo que efectivamente se ha logrado teletransportar
son fotones y algunos átomos de calcio y berilio, debido a que el cuerpo humano, hermanos, está formado por millones de átomos. Pero ya se ha logrado hacer esto, el teletransportar átomos, un átomo, dos átomos de calcio, de berilio. Pero la idea, hermanos, de evaporarnos y aparecer al instante en otro lugar, por lo pronto queda como pues una idea. Hasta hoy, hermanos, la ciencia no ha sido capaz de teletransportar materia, ¿sí? O sea, lo que se siente, lo consistente. Pero sabe que hay algo que sí han logrado teletransportar, y esto es la base, es el principio de llegar a esto, que a lo mejor no sabemos en cuánto tiempo pueda suceder eso, pero han logrado teletransportar información. La teletransportación humana y su consecuente desmaterialización por medio de la ciencia, en la actualidad todavía es un mito, hermanos, esto. Pero la información, hermanos, sí es capaz de teletransportarse idénticamente sin necesidad de alguna conexión o cable. Y yo quiero que vea esto. Voy a mandar información. ¿A quién creen que voy a mandar la información? ¿Vieron? Que de aquí, de un teléfono que ustedes tienen, se teletransportó una información idéntica a la que yo escribí. A ver, ¿cómo dice lo que yo escribí ahí? Lo que yo escribí aquí fue la palabra hola. ¿Qué te llegó allá? No le llegó ol, ni le llegó una H, le llegó exactamente igual a lo que yo le escribí. ¿Qué quiere decir? Que la información sí se puede teletransportar. Y se fijan, no hay un cable aquí, no hay como empezó la ciencia, ¿verdad? Que, por ejemplo, el fax, que era tan usual mandar fax de un lugar a otro, pero era por medio de ¿qué? De teléfono, ¿verdad? Del cable, o sea, por señales de teléfono llegaba la información directa hacia allá. Pero ¿qué cree ahorita? No. Ahorita mandas la información, se desvanece en el aire y aparece en el lugar al destino que tú lo mandaste. Ese es el principio de la teletransportación. A partir de un principio científico que se llama estados entrelazados, se crean dos átomos gemelos que posteriormente son separados, alterando el primer átomo con una determinada información. El segundo átomo se modificará de idéntica manera, transportando dicha información sin necesidad de desplazar determinada materia. No lo habíamos pensado, ¿verdad? De esa forma tan común que es mandar ya. Ahora dicen que los mensajes de texto pues ya no son tan populares, ¿verdad? Porque ahora pues está el Twitter y están otras aplicaciones en los teléfonos. Pero una información tan básica, una función tan básica que nosotros usamos, es el principio de esto. Pero ¿qué cree, hermano? En la Biblia hay indicios de teletransportación. Para la Biblia no es ajena esta práctica, ya que en un pasaje, hermanos, encontramos algo muy parecido. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante. Hechos, capítulo 8. Y es la historia de Felipe y el etíope. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar. Y aquí conocemos la historia, ¿verdad? Todo lo que pasa. Él le comparte acerca de una lectura que él iba leyendo en el carruaje, acerca de Isaías, y le comparte el mensaje del Evangelio. Entonces nos venimos hasta el verso 36, y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué pasó? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pasó más o menos así como lo que vimos con Brandon, ¿verdad? Con el video. El Señor le arrebató de ahí, y dice: y el eunuco ya no lo vio más, y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabe a cuánta distancia estaba de donde estaban en el bautizo del camino de Gaza hasta la ciudad de Azoto? Estaban a 35 kilómetros. Fíjese, se teletransportó 35 kilómetros. Pero fue el Señor el que lo arrebató y se lo llevó para allá, ¿verdad? Y lo puso en ese lugar, y Felipe empezó a llevar el Evangelio, empezó a predicar ahí. Por eso le digo, no es ajena a la Biblia este principio de la teletransportación. Fíjese, hermano, ¿por qué para el ser humano ha sido muy recurrente este tema? ¿Será porque el ser humano había sido planeado en su idea original para este tipo de capacidad? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántas veces usted ha soñado que puede volar? Yo he volado. ¿Verdad? Casi la mayoría hemos soñado eso, ¿verdad? Yo he soñado y sueños muy recurrentes de que, por ejemplo, voy caminando y de repente pues me empiezo a elevar, y hasta me da miedito, ¿verdad? De que voy tan alto que digo, no, me tengo que bajar, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido esa sensación en los sueños? ¿Por qué? Si no lo podemos hacer, si no es es más recurrente en el ser humano esto que cualquier otro tipo de sueño, que cualquier pesadilla o cosa que tenga. Yo creo que el 99% del ser humano ha soñado en alguna ocasión que puede volar o que puede flotar. Esa sensación de despegarte del suelo, ¿verdad? Y hasta ver ciudades y todo esto. Yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 12, versículo 1 al 6. 2 de Corintios, y yo sé que aquí hay hermanos que son rápidos para encontrar las citas. 12, del 1 al 6. Fíjate lo que dice Pablo en este pasaje. Si no lo tienes, aquí lo tengo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue que arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, dice. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí parece que Pablo está hablando en tercera persona, ¿verdad? Que él conoce a alguien, porque no se quiere gloriar de esto. Porque el contexto de esta lectura fue un pleito que tuvieron entre unos profetas que llegaron ahí a Corinto y empezaron a hablar cosas así muy extravagantes, y los creyentes de la iglesia de Corinto se empezaron a fascinar con esto, y Pablo manda la carta y les dice: ¿saben qué? No es el punto de la predicación esto. Si quieren experiencias de este tipo,
Y dice Pablo, yo conozco a alguien que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a alguien más que fue arrebatado al paraíso. Y luego empieza a decir, aquí ya nos dice que en realidad es él, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, el verso 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Ahí él está diciendo que él es la persona. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque les estoy diciendo la verdad, de que fui arrebatado, fui teletransportado, como dijeran en las películas, ¿verdad? La Biblia usa el término arrebatamiento, arrebatado. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 4, verso del 1 al 3. Apocalipsis 4. Y vea lo que dice el apóstol Juan. ¿Sí lo tenemos ahí? Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, acuérdense, este es el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, cuando él estaba en el exilio. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, ¿qué le dijo? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Y qué pasó? ¿Cómo dice el verso 2? Y al instante yo estaba en el espíritu, así de, ¿verdad? De la tierra allá. Y al instante, dice, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿quién? Uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante de aspecto a la esmeralda. Y hay más ejemplos acerca de gente que ha sido arrebatada de esa forma. Elías, hay más ejemplos en la Biblia, no los traigo porque pues el tiempo en televisión es caro, ¿verdad? Y no me puedo extender mucho. Pero hay muchos ejemplos de esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el ser humano tiene tan recurrente esto? De sentir esa sensación. La Biblia no es ajena a esto. Mira, yo quiero invitarte a continuación a que escuches un cuento que yo escribí para un libro mío. Y este cuento lo escribí para poder explicarle pues a mi clase de adolescentes, ¿verdad? En ese momento, acerca de lo que nos perdimos por haber dejado que el diablo se robara la autoridad que tenían como hijos de Dios los primeros seres creados, que fueron Adán y Eva, ¿verdad? Quiero pedirte una disculpa si crees que este cuento es como una herejía, ¿verdad? O es algo que no le estás añadiendo a la Biblia. No, sencillamente es una anécdota acerca de qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido. ¿No te has puesto a pensar, bueno, si Adán y Eva hubieran seguido el plan perfecto de Dios, qué hubiera pasado si hubieran obedecido? La historia que tenemos nosotros pues es la peor, ¿verdad? Siempre, y más le echan la culpa a la mujer, ¿verdad? Que ella fue, ¿verdad? La que se equivocó y hizo caer a Adán y todo esto. Pero ponte a pensar qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido, si Adán y Eva hubieran obedecido a ellos. Entonces, ¿estás listo a escuchar esto? ¿Sí? ¿Te gustaría? Pon mucha atención porque la mayoría es narrado, ¿verdad? Y voy a hacer lo más gráfico posible para poder explicártelo bien. Y si me quieres seguir más o menos en lo que me basé, está en Génesis 1, Génesis capítulo 3. Entonces te voy a pedir que por ahí tengas tu Biblia, porque vas a escuchar en cierta ocasión Génesis 1, Génesis 2, y ahí lo puedes ir siguiendo conmigo. ¿Sale? Quiero poner este pedestal para
poder estar más libre en las manos. Muy bien. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así obedeció Adán a Dios. Empezó Adán y su esposa Eva a labrar la tierra para que fuera una tierra fértil, llena de fruto limpio, tal y como le agradaba a Dios. En lugar de pensar que en el huerto era para él un lugar de descanso paradisíaco, lo convirtió en un lugar modelo en toda la tierra por su belleza y capacidad de dar buenos frutos de la horticultura que hacían en él. Conforme pasaba el tiempo desde que Dios le dio la orden a Adán de fructificar y multiplicarse, ellos caminaban por el huerto y cada vez aprendían más del Señor, que los visitaba personalmente y les enseñaba cuál era su propósito en la tierra, no solo en el huerto, porque podrían pensar ellos que era todo lo que había en la tierra, pero no era así. En la tierra había mucho más, continentes, extensiones de agua, etc. Y ellos necesitaban aprender a señorearse de ella para así sojuzgarla de manera sabia. Había que aprender sobre el comportamiento del mar, sobre aves y animales terrestres, para que sean útiles al hombre y a la naturaleza. En uno de esos paseos Jesús les enseñó una nueva artesanía para que tanto Eva, que era la más creativa y detallista, le diera su toque especial, así como Adán, que era el mayordomo principal del huerto, le ayudara a Eva a buscar la materia prima y a obtenerla o forjarla. Era el vestido. Jesús le dijo a Adán cómo podía cortar el pelaje de las ovejas y de ahí obtener abundante hilo grueso para que al peinarlo e hilarlo podrían tejerlo y así confeccionarse túnicas y cobertores muy útiles para el tiempo de frío. Ellos habían sugerido en primera idea un tipo de delantal, pero el Señor les propuso que fuera mejor piezas completas. Así también Jesús les enseñó a cosechar algodón, y de la misma forma que la lana, les dio la técnica para saber hilarlo y confeccionarse ropa más liviana para el tiempo de calor. Esto sin necesidad de sacrificar ningún tipo de animal para poder obtener de ellos la piel, que más adelante sería útil para otros usos. En una ocasión, caminando Eva por el huerto, se encontró con una serpiente que hacía tiempo que ella había notado que la observaba por varios días, con mucha insistencia, como tratando siempre de encontrar la oportunidad de hablar con ella. Hasta que se acercó Eva y no perdió la oportunidad de esta serpiente de hacerle un comentario. Génesis 3. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como tratando de confundirlo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, pero no comió, sino al contrario, ella se dio cuenta de lo que trataba de hacer esta serpiente y lanzó un grito para llamar a Adán, que en menos de lo que pensaba ya estaba ahí con Eva preguntándole qué había ocurrido. Esta serpiente
tratando de confundirme para que coma de este fruto, pero no se lo permití. Entonces Adán le ordenó a esa serpiente que saliera inmediatamente del huerto, no fuera que hiciera caer a uno de sus hijos también. En la tarde, cuando acostumbraba el Señor visitarlos, Adán le platicó todo lo que había ocurrido. Entonces el Señor se alegró del actuar de sus hijos y les prometió que pronto les daría una nueva bendición, que disfrutarían mucho, por cuanto Eva no había hecho alianza con la serpiente y Adán juzgó con sabiduría y autoridad a esa serpiente. Con el pasar del tiempo, Adán y Eva habían madurado muchísimo en sabiduría y autoridad, criando a sus hijos en el temor de Dios y enseñándoles todo tipo de artesanías, como también la herrería, la carpintería, la construcción y edificación de viviendas. Les enseñaban música, pero sobre todo a disfrutar de la comunión del Señor al visitarlos en el huerto, que más que un huerto se había convertido en un santuario, donde podían acudir a disfrutar del toque maravilloso de Dios. Y podían pasar horas y horas y no era suficiente el tiempo, siempre que estuvieran con Él. Así Dios, por medio de Jesús, los preparaba para esa encomienda muy especial que tenía preparado para ellos. Una encomienda que iba a ser de gran bendición para toda la humanidad. En algunas ocasiones Adán se despertaba en las noches, emocionado por algo que muy recurrente soñaba. Al amanecer el día y después de sus labores en el huerto, vino el Señor a visitarlos. Y Adán no perdió la oportunidad de preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor, muy recurrentemente sueño que puedo volar? Que se podía elevar y estar caminando o haciendo algo y corría para tomar impulso y elevarse en vuelo. Que hasta en ocasiones sentía temor de elevarse tan alto que prefería bajar con precaución. A lo que el Señor le respondió que precisamente de eso se trataba la bendición que tenía preparada para ellos. Necesito que se preparen muy bien aquí en la tierra, porque llegará un día que serán muy maduros en años y ya no podrán vivir en esta tierra. Imagínate, Adán, hasta ahora no ha habido necesidad porque nadie ha cumplido todavía su tiempo aquí en la tierra. Pero llegará el tiempo en que van a pasar siglos y siglos y toda la humanidad que ha nacido no podría caber toda junta en este planeta. Es ahí donde va a entrar en acción el plan que el Padre ha tenido para ustedes. Dios ha querido que ustedes puedan estar en su presencia y habitar junto con Él y disfrutar de todo lo que hay en el lugar donde Él habita, el cielo, donde todo es irradiado por su esplendor. Los ángeles, sus siervos, están sirviéndole día y noche, alabando y celebrando eternamente su poder y gloria. Y los ha diseñado a ustedes para poder hacer algo increíble para que puedan estar con Él. Volar. Sí, vas a poder volar. Es por eso que sueñas muy a menudo con eso, porque el Padre tiene un tiempo en el que ya no podrán vivir aquí y les hará comer de ese árbol que está esperando que ustedes lo prueben primero, el árbol de la vida. Y cuando estén listos y lo prueben, Dios permitirá que hagan un viaje en donde en un abrir y cerrar de ojos estarán en la presencia del Padre con la velocidad que los ángeles pueden volar. Una velocidad hiper macro, super vertiginosa. ¿Hiper qué?, preguntaba Adán. No importa, después lo entenderás. Es por esta razón que el Padre quiere que se preparen muy bien aquí en la tierra, que aprendan de mí todo lo posible, para cuando se llegue el día y estén en su presencia, podrán realizar las actividades que Él les asigne y les diga. Lucas 19:17. Buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestades sobre 10 ciudades. Porque no creas que en la gloria vas a estar tocando una arpa. Claro que no. Pondrás en práctica lo que aprendiste aquí en la tierra: adoración, mayordomía, canto, servicio, sanidad y mucho más. Todo esto y mucho más posiblemente hubiera pasado si Adán hubiera obedecido. Pero
conocemos la historia real. Nuestra ilusión no nos alcanza para seguirnos imaginando y preguntando cuál hubiera sido la historia sin la entrada del pecado y por consecuencia la muerte en nosotros. Doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, a quien sin su decisión por venir a la tierra y enmendar el gravísimo error de Adán, no estaríamos aquí haciendo uso de la imaginación para crear el final de una historia que hubiera podido concluir de una manera más romántica. Gracias, mi amado Señor Jesús, que a pesar de tener una naturaleza pecaminosa, aún así me amas y quisiste rescatarme, arrebatándole la autoridad al diablo que Adán le cedió, muriendo en lugar mío para darle la oportunidad de amistarme con el Padre. Gracias, amado Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, uno de los ejemplos más bonitos que hay acerca de esto, de lo que pudo haber pasado, es lo que hace el Señor Jesucristo después de que resucita y está 40 días aquí. Y después se reúnen más de 600 personas en un lugar. Y el Señor les dice: voy pues a preparar un lugar para ustedes, ¿verdad? Y les da la encomienda y les dice todo lo que tienen que hacer aquí. Y en la mirada de más de 600 personas, ¿qué cree que hace el Señor? Vuelan hacia el cielo. Y no crean que es como en las películas, ¿verdad? Así que, lo vieron, hermano, así levantarse en gloria y ser arrebatados. Todos se quedan así sorprendidos, ¿verdad? ¿Y qué les dicen los ángeles que están ahí? Varones Galileos, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que ustedes ven partir va a volver a la tierra. Era la promesa, era lo que usted tenía como autoridad aquí. Pero ¿qué cree? Usted conoce la historia en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Desgraciadamente se dio la autoridad al diablo y entra con él. ¿Pecado? ¿Entra qué? La muerte. No sé si usted lo haya hecho, ¿verdad? Pero yo sí me preguntaba, ¿qué hubiera pasado? Es por eso que me inspiré, ¿verdad?, a escribir esto. ¿Qué hubiera pasado? Y es mi versión, ¿verdad? Si usted tiene otra versión o algo de acuerdo a lo de la Biblia, a lo que dice la Biblia, pues es respetable. Pero digo, si hubiera hecho caso a Adán, ¿verdad? Y Eva no hubiera hecho esa alianza con la serpiente, no hubiera entrado la muerte aquí a la tierra. Bueno, si no hubiera entrado la muerte aquí en la tierra, ¿qué hubiera pasado desde la época de Adán hasta ahorita? No cupiéramos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el plan del Padre? Desde el principio que el Padre creó al ser humano, era tener comunión con Él. Y el plan era ponerlo aquí en la tierra y que se preparara, ¿verdad? Que se instruyera. ¿Y quién cree que iba a ser el que nos iba a instruir aquí en la tierra? El Señor Jesucristo. No iba a haber necesidad de ese plan B, ¿verdad?, que tuvo el Señor Jesucristo al venir y morir por nosotros, sino que al contrario, Él iba a venir, le iba a decir al Padre: Padre, yo voy y los instruyo para que ellos se empiecen a santificar, empiecen a conocerte y todo, para que llegue el día en que estén verdaderamente maduros y puedan comer de ese fruto de la vida. Y en lugar de pasar el trago amargo de la muerte que conocemos aquí, no íbamos a pasar eso. El Señor Jesucristo te iba a poner como: estás listo, ¿verdad? A ver, eres, ¿verdad?, la hermana Chenchita, ya estás lista para estar en la presencia del Señor. Así que prepárate, vente, ¿verdad? Que tenemos otro grupo aquí listos. ¿Cuántos están listos? A ver, pasen lista los ángeles y los empiezan a formar y les empiezan a poner sus medallas, ¿verdad?, de decir, están autorizados para estar en la presencia del Padre. Y agárrense porque nos vamos, ¿verdad? Y en ese momento estás en la presencia del Padre. ¿Qué sentiste con eso? Y vas a estar en la gloriosa presencia del Padre.
Pero no solamente vas a estar ahí como te lo pintan, ¿verdad? En las caricaturas o en las películas, tocando una arpa en una nube, ¿verdad? Y volando por siempre. No, hombre, olvídate de eso. El Padre te va a decir: buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, te voy a poner al mando de 10 ciudades. Y no vas a estar aquí nada más en el cielo. ¿Sabes que estoy necesitando gente que vaya a Australia? Para que ahí enseñe a unos chicos que se me andan medio descarriando. Y necesito gente que se vaya a Europa. Y necesito gente. Y de ahí directo a Australia, Europa. Imagínate. Íbamos a gobernar sobre esto. Pero no fue así. Entra el pecado, ¿verdad? Y con el pecado dice el texto, porque la paga del pecado ¿es qué? Es la muerte. Por eso conocemos la muerte ahora, porque entró el pecado en la vida del ser humano. Porque hagan de cuenta que toda la autoridad que tenía el ser humano se la cedió a la serpiente, en ese momento al diablo, y ya no tenía la autoridad Adán y Eva, la autoridad con la que habían sido pensados en un momento. Es ahí cuando entonces el Padre dice: no, necesitamos un plan para esto, ¿verdad? Y se empieza a idear el plan. Y el Señor Jesucristo dice: pues yo voy a ir y voy a ponerme en lugar de cada uno de los seres humanos y voy a pagar por sus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. En Él está la vida, hermano. A veces decimos, lo comenté en una clase pasadita con los adolescentes, y les decía, a veces vemos, ¿verdad?, que tanta gente mala que hay ahorita. El pecado se ha abundado aquí en la tierra. Y cuánta gente mala vemos que pasa, ¿verdad?, en sus camionetonas y llenos de alhajas y todo, ¿verdad? Y haciendo un pecado, haciendo maldad. Y no les pasa nada. ¿No se han preguntado, les digo, por qué no les pasa nada en ese momento? Porque son hijos del diablo. Y Dios, ¿a quién castiga, hermanos? ¿A quién? A sus hijos. Dios no castiga a los hijos del diablo. Ellos tienen un padre, ¿verdad? Y ese padre se va a hacer cargo de ellos. Dios castiga a sus hijos. Los castiga o nos castiga en el sentido de que nos discipula, nos disciplina. La palabra disciplinar viene de la misma raíz griega de discipular, o sea, de enseñar. Y hay ocasiones, hermanos, en que el Señor nos va a disciplinar de una forma suave. Y hay ocasiones en que vamos a necesitar que venga el guarachazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Y los de allá de afuera no. Pero ¿qué crees que pasa con esa gente que anda haciendo esa maldad? Le están trabajando a un patrón. Y hagan de cuenta que esta persona, cualquier persona que tú te imagines, un personaje de esto, le dice al patrón, ¿verdad?, al diablo: patrón, ¿qué crees? Ya logré introducir tanta droga en esta preparatoria. ¿Cómo la ves, patrón? Muy bien, hijo. Perfecto, ¿verdad? Y al rato llega el patrón: ¿qué crees? Ya encajuelamos a tal fulano y pedimos el rescate y todo y nos lo llevamos, y como no pagaron lo hicimos pedacitos. ¿Cómo la ves, patrón? Perfectísimo, hijo, estás pero muy bien. Y así cada vez llega y le cuenta sus hazañas, y ahora hicimos esto, ¿verdad? Y ahora hicimos aquello. Y le cae el 20 al personaje, ¿verdad? Y le dice: oiga, patrón, yo he hecho todas estas cosas por usted. ¿Cuánto es lo que me va a pagar? Ah, mira, pues tengo tantos millones que tengo aquí, pero de muerte para ti. ¿Cómo? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es cierto, estamos en pecado, dice la Biblia: en pecado nos concibió nuestra madre, dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que el pecado viene de generación en generación, ¿verdad? Se va heredando.
Pero hasta que llegas al conocimiento de Jesucristo y te das cuenta que Jesús lo que quiere es amistarnos con el Padre para volver al plan original desde Adán y volver a prepararnos aquí en la tierra y volver a santificarnos y volver a voltear al Padre y decir: quiero estar en tu presencia. Y el Señor Jesucristo te quiere enseñar esa forma de poder estar con el Padre. ¿Por qué? Porque así de buenas a primeras no lo podemos hacer, hermanos. A veces decimos, ¿verdad? Es que Dios no soporta el pecado. No, nosotros somos los que no soportamos la presencia de Dios, hermano. Es como un granito de pimienta, meterlo ahí a la estufa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se hace nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es grande, es inmensa, irradia luz, irradia santidad. Nosotros no podemos estar en la presencia del Padre por esa razón. Y por esa razón el Espíritu Santo está aquí ahora enseñándonos y diciendo que necesitamos santificarnos. Y el Espíritu Santo, cuando estemos en la presencia de Dios, hermano, es el filtro para poder estar en su presencia. Los ejemplos que ha habido en la Biblia, hermanos, acerca de gente que ha tenido encuentro así, más o menos cerca con Dios, han sido, hermanos, carnalmente, o sea, humanamente, han sido muy fuertes. Cuando Moisés estuvo allá en el monte, ¿verdad? Y estuvo presenciando cuando fueron escritas las tablas de los 10 mandamientos, que veía que el dedo de Dios escribía eso. Y Dios le decía: sabes que ponte atrás de ese peñón porque te vas a morir aquí. Y se iba y aún se puso lejos y él estaba viendo y estaba temblando de presenciar lo que estaba ocurriendo ahí. Y cuando baja, hermanos, baja con más canas y avejentado de la piel, de estar y no cerca de la presencia de ese acontecimiento. Y cada vez que bajaba el pueblo decía: ¿sabes qué, Moisés? Ponte algo, ponte un velo, porque no podemos verte a la cara de lo que vienes irradiando aquí. Cuando Pablo tuvo el encuentro personal con Jesucristo, hermanos, ¿se acuerdan? Que él iba rumbo a Damasco, él iba sobre los cristianos porque decía: son un peligro, ¿verdad?, para la religión organizada. Iba rumbo a Damasco y en ese momento, ¿qué cree? Tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero en ese momento el Señor Jesucristo no tenía su traje de humano, ¿verdad?, como el que tenemos usted y yo. ¿Cómo cree que se le aparece el Señor Jesucristo a Pablo? En toda su gloria y esplendor. Dice que vio como un sol, como una luz irradiante, que el mismo caballo se hizo hacia atrás y lo tumbó. Con una pasadita que le dio de lo que se le aparece ahí el Señor y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cuando se lo llevaron y tiene el encuentro con el Señor y todo esto, y acepta el llamado del Señor, se lo llevan a una casa y tiene que orar un hermano por él, porque ¿qué cree? Sus ojos se habían quemado. Tenía como algo costras aquí pegadas de estar así, del chispazo que tuvo de estar ante la presencia de Dios. Y empiezan a orar por él y se le empiezan a caer esas escamas, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Tuvo consecuencia eso. Si usted se fija, hay escrito donde dice Pablo: mira con cuán grandes letras te escribo. ¿Por qué? Porque le afectó la vista. Tenía que hacer unas letrotas cuando escribía las cartas. Ahora pues ya tenemos estos aparatitos, ¿verdad? Pero en ese entonces él decía: mira con cuán grandes letras te escribo, ¿verdad? Porque no alcanzo a ver. Quedó dañado de la vista. Muchos estudiosos de la Biblia creen que ese es el aguijón de Pablo, que no podía ver bien. Y le desesperaba a él hacer esto porque siempre tenía que estar con alguien que lo ayudara. Pero eso es estar en la presencia de Dios. ¿Usted cree que nosotros ahorita en esta condición en la que estamos podemos estar en la presencia de Dios? Es por eso que tenemos que aprender. Es por eso que el Señor nos invita a venir a su casa y aprender de su palabra. Aprender cada día lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para santificarnos. Ahorita el Señor, el Padre, nos puede ver. ¿Sabe por qué? Porque tiene un filtro que se llama Espíritu Santo, ¿verdad? Y por medio de ese filtro podemos acercarnos al Padre. Pero lo que el Padre quiere es que nos santifiquemos para que cuando estemos en la presencia de Él podamos gozar, como dice Apocalipsis: y vi a los santos, ¿verdad?, ahí en la presencia de Dios. Ahí va a estar usted también. Pero ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Tenemos que acercarnos al Padre para volver al plan original.
Qué triste, ¿verdad? Escuchar qué hubiera pasado si Adán no hubiera obedecido. ¿No se le antojaba haber estado en ese lugar? Haber podido vivir todo lo que con el Señor Jesucristo hubiéramos caminado con Él, aquí estuviéramos ahorita escuchando la palabra con el Señor Jesús. No necesitaría ustedes pastores, ¿verdad? Ni líderes, ni nada. Vámonos al culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a estar ahí. Y aquí estuviéramos escuchando a Él precisamente, de su boca, las palabras y preparándonos. ¿Para qué? Para que un día íbamos a estar ahí en la plataforma de lanzamiento, ¿verdad? Para estar en la presencia del Padre sin pasar ese trago amargo que tenemos ahora, que se llama muerte. Ahora la muerte es consecuencia del pecado, ¿verdad? Es una consecuencia del pecado. Pero va a llegar un momento en el que el Señor, dice Apocalipsis, le va a arrebatar las llaves de la muerte y del infierno al diablo. Y se acabó. Ya no más muerte. Vamos a volver al plan original que el Señor Jesús tenía. Pero en este momento yo te pregunto esto: ¿no te gustaría volver a ese plan original? ¿No te gustaría otra vez empezar y decirle al Señor Jesús, perdóname, ¿verdad? Porque no sabía lo que había pasado, pero yo te quiero conocer. Yo quiero saber más de ti cada día. Esa es como la oportunidad que nos da el Señor día con día, de conocerlo cada día. Hermano, no desperdicies esa oportunidad de conocer al Señor cada día. Es cierto, hay problemas, claro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, ¿verdad? En un mundo echado a perder. ¿Va a haber problemas? Claro que sí, va a haber problemas. Pero la diferencia, ¿cuál es? Estando el Señor Jesús en tu corazón, en tu vida, siendo tu guardián personal, Él te da la respuesta a tu problema. Él te da la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Esa es la diferencia de las personas que no conocen al Señor. Como decía ahorita la hermana Adela, ¿verdad? Hay personas que van a empezar a venir a buscar la intercesión de parte del pueblo, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué? Porque necesitan saber ellos que hay un Dios que los escucha, que el Señor te esté escuchando, que en esas noches en las que tú te acuestas y te dices, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer con esta enfermedad? ¿Cómo le voy a hacer con este problema que tengo con este familiar? Ahí el Señor te está escuchando y está viendo cada lágrima que tú derramas. Pero Él no va a entrar en acción si tú no se lo pides. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él dice, yo toco a la puerta. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero necesitamos abrir la puerta. Amén. Y entender que el Señor no es un Dios un Dios represivo que te va a decir, no, es que como vas a estar aquí conmigo, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer tantas maromas al día, ¿verdad? Para agradarme a mí, tienes que irte caminando de tal. No, para nada. Lo único que el Señor quiere es volver a tener la comunión, porque ese es el plan principal. El estar juntos, el Padre y nosotros. El estar juntos, el Hijo y nosotros. Y a eso vino el Señor Jesús. Vino a morir por nosotros, a darnos una nueva oportunidad para acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para volver a tener comunión con Él. Ese es el plan principal del Señor Jesús. Ahora en esta mañana yo te digo, ¿no te gustaría volver a tener esa comunión? Comunión quiere decir esa unión, ¿verdad? Esa confraternidad con el Señor. ¿No te gustaría volver a sentir? O no volver a sentirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor nunca lo hemos sentido. A veces escuchamos, no, pues es que Dios, ¿verdad? Es de tal forma, o Dios aquí, allá, y oímos lejano a Dios. Pero sabes que Dios está vivo, como nos decía nuestra hermanita, ¿verdad? Dios está vivo. Él escuchó la plegaria de su corazón y ahora su corazón es nuevo. De nuestra hermana. Y así como con nuestra hermana, así quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una infección en el corazón que se llama pecado.
pero el Señor es la respuesta. Y el Señor nos puede limpiar. Y es cierto, día con día, a lo mejor la regamos, ¿verdad? Y metemos la pata, ¿verdad? Pero dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Si tú amaneciste, como siempre te digo, ¿verdad? Si tú amaneciste en este día, dale gracias a Dios, porque pudiste abrir los ojos. Hoy es un nuevo día, hoy es un día que el Señor te está dando la oportunidad de volverte a acercar a Él. Y si mañana no tienes esa oportunidad, y si en una hora ya no tuviste esa oportunidad, ahorita es el momento en que puedes aceptarlo a Él. Ahorita es el momento en que puedes decirle al Señor, Señor, ven y entra a mi corazón. Yo quiero sentir esa caricia de Padre que tú tienes. Quiero sentir ese amor que tú tienes para conmigo. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana, que Él anhela estar en comunión nuevamente. Pero más que el anhelar, nosotros debemos de anhelar eso. Y eso es muy importante entenderlo, que nosotros tenemos que tener ese anhelo. Si ya no lo tienes ese anhelo, pues cuidado, pídeselo al Padre, pídeselo al Señor. Señor, quiero volver a sentir, quiero volver a tener esa comunión contigo. Creo que me gustaría que cierres tus ojos, así como estamos. Y quisiera que en este momento, este es un momento, una oportunidad para ti, para recibir al Señor como Salvador en tu corazón. Me gustaría mucho poder ayudarte a hacer esta oración. Qué mejor sería que pudieras pasar aquí, ¿verdad? Y hacer esta oración conmigo, poder orar por ti y decirle al Señor, Señor, ven a mi vida, transforma mi manera de pensar, porque yo sin ti no lo